lo que son las teorías ácido-base. Hay tres teorías principales. Tenemos la de Arrhenius, tenemos la de Bronte-Lowry y tenemos la de Lewis. La de Arrhenius nos indica que una sustancia es ácida cuando en su estructura tiene hidrógeno y cuando se ioniza, ionizar quiere decir que se separa. Al mezclarse en el agua se va a separar, va a formar iones hidrógeno. En el caso de la base, entonces, la sustancia va a tener OH, quiere decir va a tener hidróxido. Cuando se ioniza, se mezcla con agua, entonces va a formar iones hidróxido. Vamos a verlo acá. Entonces, siempre en este tipo de clasificación de ácidos, siempre vamos a tener en la estructura, en la fórmula química, H al inicio. En la mayoría de las veces van a haber algunos casos especiales como ácidos orgánicos que veremos posteriormente, pero lo tradicional en un ácido inorgánico es que el hidrógeno esté al inicio. Entonces, cuando él se ioniza va a tener iones H+. También pueden tener una variante que sería esta, H3 o más, que es lo que llamamos iones hidrónidos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos acá el caso de la base, al final de la estructura de la fórmula química que tiene OH. Entonces cuando se ioniza, que si se mezcló con agua y forma iones, él va a tener iones hidróxido. Esa sería la primera clasificación, que es la más antigua. De ahí viene la clasificación de Bronte-Lowry. Estos son dos científicos que en el mismo año trabajaron la misma teoría en diferentes lugares. Uno era inglés y el otro era danés, pero en las experimentaciones llegaron a las mismas conclusiones. A esta teoría se le llama la teoría de la transferencia de protones, porque ellos acá nada más hablaban que una sustancia tiene hidrógeno, otra sustancia tiene hidróxido. Pero ¿qué ocurre cuando no lo veo a simple vista, que no es fácilmente identificable por la fórmula? Entonces ellos crearon esta teoría. Entonces, esta teoría es, en el caso de los ácidos, nos indica que para ser un ácido debe ser un donador o dador de protones. Ahorita lo vamos a ver en un ejemplo. Y en el caso de las bases van a ser un aceptor o un receptor de protones. Veamos este ejemplo que está aquí. Tomando la teoría de Arrhenius, ¿esto qué sería a simple vista? ¿Qué sería esto? Ácido clorhídrico. Ajá, en la clasificación sería un ácido. Entonces yo coloco aquí abajo, esto es un ácido. Listo. El agua tiene una característica. El agua puede ser anfotérica. ¿Qué significa ser anfotérica? Que ella puede actuar como ácido y como base. Todo va a depender quién es el compañero. Como son reacciones ácido-base, siempre en los reactivos vamos a tener dos sustancias. Una obligatoriamente debe ser ácido y la otra obligatoriamente debe ser base. Entonces, como el primero es ácido, por ende, el agua aquí va a actuar como una base. Entonces, como nos dice la teoría, los ácidos en Bronte-Lowry son donadores o dadores de protones. Significa que ellos van a formar lo que llamamos un par conjugado. Entonces, observemos aquí. El hidrógeno es un protón, va a ser la función del protón, porque recuerden, cuando él se ioniza, ¿qué carga tiene? Positivo. Entonces, él se transforma en un protón. Entonces, si eres un dador, significa que ¿cuántos hidrógenos debo tener aquí? Ninguno, porque aquí ¿cuántos había? Uno. Él donó ese protón y formó lo que llamamos una base conjugada. El ácido, al ceder, al dar su protón, forma en los productos una base conjugada. Entonces, ¿qué va a pasar con ese protón que está ahí? Porque todo está en el medio, está en un medio acuoso. Él va a estar ahí, entonces, ¿quién lo va a capturar? La base lo acepta, lo captura y ¿qué va a formar? Va a formar
un ácido conjugado. Sería forma este. Entonces, aplicamos la teoría. Los ácidos donan, ese hidrógeno fue donado y forma una base conjugada. En el caso de la base, este hidrógeno que quedó solo, entonces, ¿quién lo va a capturar? El agua. Miren la fórmula. ¿Cuántos hidrógenos habían aquí? 2. ¿Cuántos hay acá? 3. Entonces, ¿el qué? Aceptó. Aceptar significa que va a aumentar en cantidad de protones. ¿Y aquí el protón quién era? El hidrógeno. Originalmente tenía 2 y ahora como producto ¿cuántos tengo? 3. Entonces, él aceptó. Veamos el otro caso. Siempre, yo les voy a dar una lista, siempre NH3 que se llama amoníaco, siempre es una base. Ahora, si esto es una base, ¿el compañero qué será? Un ácido. Listo. Ahora, de los dos que está aquí, ¿quién es el compañero del amoníaco? ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero. ¿Quién tiene más semejanza? Aquí dice nitrógeno, hidrógeno 3. ¿Aquí qué tenemos? Nitrógeno, hidrógeno. Son pares, quiere decir que deben ser similares. Listo. Ahora, si esto es una base, esto que se va a formar aquí, ¿qué será? ¿Una base conjugada? No, ¿qué sería? Un ácido, por eso es que son pares. Uno debe ser ácido y el otro debe ser una base. Entonces, aquí, este va a formar con este. Ok. Si esto es una base, ¿esto sería qué? Un ácido conjugado, correcto. Y vamos a ver la teoría. ¿Qué dice la base? Que ellos son ¿qué? Aceptores o receptores de protones. Recuerden que el hidrógeno actúa como protón. ¿Cuántos hidrógenos teníamos aquí? 3. ¿Cuántos tenemos acá? 4. Entonces, ¿aceptó o no aceptó? Sí, porque aumentó en la cantidad de hidrógeno. Entonces, la base va a formar un ácido conjugado. ¿Y cómo lo forma? Aceptando protones, que en este caso sería el hidrógeno. Veamos este caso de acá. Ahora, el ácido, ¿qué va a formar? Una base ¿qué? Conjugada. Base conjugada. Listo, entonces, este hace par con este. ¿Y qué pasó aquí? ¿Qué pasó con el protón? Una disminución. Si uno aceptó la otra, Disminuyó la cantidad de hidrógeno, correcto, que es el protón. ¿Eso qué significa? Que el ácido donó protones, dio, ¿cuántos hidrógenos? 1. ¿Cuántos hidrógenos había aquí? 2. ¿Cuántos hidrógenos hay acá? 1. Entonces, él donó un protón, que hace las veces de hidrógeno en este ejemplo. Entonces, alguna lista para que vayan revisando. Todo lo que inicie con H ya sabemos que debe ser ácido. NH3, que se llama amoníaco, ya no le tenemos que decir NH3, sino la palabra correcta, amoníaco, siempre es una base, sea que esté del lado de los reactivos o sea que esté del lado de los productos, donde esté. Ahora, NH4 más, esto se llama ion amonio. Igual, donde él se encuentre, él va a ser un ácido, sea reactivo o sea producto. Entonces, otro, todos los iones negativos, quiere decir anión, ellos van a ser bases. Entonces, aquí lo que tenemos que tener claro, lo que está como reactivo, siempre yo voy a obtener un ácido o una base. No es si observan aquí, aquí dice ácido, base. Y acá que dice base, ácido. Significa que no es que al primero va a ser tal, no, tengo que revisar. Entonces, y recordar que el agua puede actuar como
Anfotérica. Puede ser una base o puede ser un ácido. Pero va a depender de qué, de quién es el compañero. Igual el agua puede estar de este lado. Otro que siempre tiene la característica de ácido es este, H3 o más, que se llama ion hidróneo. Entonces, él siempre va a actuar como un ácido, sea como reactivo o sea como producto. ¿Cómo distinguimos los productos? Los productos deben tener, además de la palabra ácido o de la palabra base, debe tener la palabra conjugada, porque es lo que se formó, eso es lo que quiere decir conjugada. Entonces, vamos a la última, que sería Lewis. Entonces, aquí hablábamos de ¿qué? Hidrógenos y de hidróxidos. Aquí, ¿de qué hablábamos? De protones. Bueno, Lewis lo plantea desde la perspectiva de los electrones. Entonces, para Lewis, el ácido es aquella sustancia que acepta, es muy importante, que acepta un par de electrones. Para esto debe tener un orbital vacío. Ese orbital vacío en la estructura se va a ver como un espacio. Lo vamos a ver en el ejemplo. Y la base, entonces, la sustancia con un par de electrones sin compartir. Con los cuales puede atraer o retener protones. Entonces aquí lo importante es los electrones y el espacio vacío para aceptar protones. Veamos aquí. La especie que nosotros tenemos que revisar es la especie central, que sería el átomo central que está aquí, que sería boro. Y acá el átomo central es nitrógeno. Solamente observando la teoría, ¿esto qué es? ¿Un ácido de Lewis o una base de Lewis? Veamos la teoría. Aquí tenemos, esto se llama fluoruro de boro. Aquí tenemos un espacio vacío. Aquí tenemos al amoníaco, NH3, con un par electrónico ahí. Entonces, ¿esto qué sería? Esto sería un ácido. ¿Por qué? Porque tiene un orbital vacío. Les dije que el espacio en la estructura representa el orbital vacío. Entonces, esto es un ácido de Lewis. Listo. Entonces, si esto es un ácido de Lewis, ¿esto qué es? Una base. ¿Pero por qué es una base? Porque tiene un par de electrones sin compartir. Aquí, esta rayita significa pares compartidos. Este par significa pares electrónicos no compartidos. Entonces, esta va a ser una base de Lewis. Listo. Y si yo quiero representar la reacción ácido-base de Lewis, quedaría así. Los dos puntitos. Vamos a usar el otro marcador. Los dos puntitos. NH3. Y así yo represento una reacción ácido-base de Lewis. Esta sería la representación para Arrhenius, esta es la representación para Bronsted-Lowry y esta es la representación de una reacción ácido-base para Lewis. Y lo importante, todo esto, todas estas reacciones ocurren en disoluciones acuosas. Todas. ¿Qué quiere decir disoluciones acuosas? ¿En dónde es el medio? Agua. Porque líquido puede ser otra sustancia. Agua. Disoluciones acuosas significa que están en agua. Listo, pues. Entonces, ahorita vamos a ir a las prácticas para reconocer entonces ácido y realizar entonces reacciones de Bronsted-Lowry.